Bienvenido a otra de mis presentaciones. Mi nombre es Jorge Frankis. Mi canal es George Frankis YouTube. Aquí tienen mi correo electrónico. Vamos a estudiar Primera de Corintios 11. Vamos a ir a estudiar por completo el libro de los Corintios. Y es una iglesia a la que Pablo luchó mucho por ella, oró mucho y le hizo 2 cartas grandes, y vemos como él siempre los estimulaba, pero también de la misma manera los reprendía como un padre que ama al hijo, y él los reprendía fuerte. Aquí en Primera de Corintios hay un tema muy importante con respecto a si las mujeres deben cubrirse la cabeza y el hombre y estas cosas. Vamos a verlo. Pablo comienza a ser imitadores de mí, así como yo de Yahushua. Os alabo, hermano, en esto lo alabo, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero aquí ya comienza otra vez. Las cartas de Corintios son una reprimenda fuerte para una iglesia que comenzaba y que tenía muchos problemas. Pero quiero que sepáis que Yahushua es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y el padre la cabeza de Yahushua. Entonces, yo le pongo aquí 2 de Pedro 3, porque después vamos a verlo para poder entender qué es lo que Pablo dice aquí en Corintios 11. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos armonizar esto cuando vemos ahora tanto usando la yamulque? Y entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, vamos a buscar en la Torá, o en el Viejo Testamento, en el libro de la ley, donde está la yamulque. No existe. Entonces aquí tenemos que tener un cuidado, porque Yahushua dijo: en vano me adoran porque enseñan como doctrina mandato de hombre. Pablo dice que el que se tapa la cabeza, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces hay una historia que yo leí, que en aquellos tiempos las prostitutas en Corintios se rapaban el cabello, y entonces las mujeres, para que no las confundieran con las prostitutas. Yo no sé si esto es verdad. Yo lo leí en un libro de eso de lecciones que dan para los cristianos, y no he podido comprobar históricamente eso de acuerdo con bases históricas firmes, sino que es una especulación que quieren meterle a esto, que era como una costumbre que existía en Corintios. Bueno, si es o no, lo importante para nosotros es mirar en la Torá. ¿Qué es lo que dice la Torá para obedecer al Padre Celestial? A nosotros no nos interesan ni las tradiciones, como dice Colosenses 2, ni las tradiciones, ni la filosofía, ni huecas sutilezas. ¿Qué dice la Torá? Entonces, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria del Padre, pero la mujer es gloria del varón. Entonces después Pablo aclara que dice que la gloria de la mujer es su cabellera. Lo que está diciendo Pablo verdaderamente es lo que dice la Torá, que el hombre no puede usar parecer femenino ni la mujer masculina, porque dice ni el hombre puede vestir ropa de mujer ni la mujer puede vestir ropa de hombre. Tenemos que ser definidos. Si la gente del mundo quiere ser de cualquier género diferente, eso es problema de ellos, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria del Padre, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, hay mujeres que les gusta ponerse algo en la cabeza, un manto, lo que sea. Eso no es pecado en la mujer. Pero en el Padre, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede del Padre Celestial. Entonces el Padre, para quitar esto, después permitió que los hombres nacieran de las mujeres, para que nadie se gloríe delante de él. Eso es lo que verdaderamente el Padre adquiriese, pero todo procede del Padre Celestial.
Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore al Padre sin cubrirse la cabeza? Es una pregunta. Entonces ahora él va a la naturaleza. Él no va ¿a dónde? Aquí está hablándole a un pueblo que tenía sus tradiciones, y él lo principal es llevarnos siempre a la Torá. ¿Qué dice la Torá? ¿Dónde dice que la mujer debe cubrirse la cabeza? ¿Dónde dice que el hombre debe cubrirse la cabeza? No está allí, entonces obedecemos lo que dice la Torá. Por eso es que segunda de Pedro aclara esto, que dice: amado, es la segunda carta que escribo y quiero que ustedes tengan un entendimiento claro. Y Pedro habla de Pablo al este respecto. Dice: por el contrario, la mujer, dejarse crecer el cabello es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Ahí está claro ya. A la mujer el cabello largo, hermoso, demuestra que ella es femenina y puede presentarse así delante del Padre Celestial. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, cualquiera que tenga otra doctrina, no, que sí, la mujer tiene que cubrirse la cabeza y el hombre también ponerse la yamul, que dice Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias del Padre Celestial. Esto es lo que determina. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, en la Torá no hay nada que diga que la mujer debe cubrirse la cabeza. Rebeca se cubrió la cabeza cuando vio al novio, y en otro lugar en la Biblia la mujer se cubría la cabeza, pero no hay nada, un mandato que el padre diga: la mujer debe cubrirse la cabeza, el hombre debe cubrirse la cabeza. Solo los sacerdotes se ponían turbante, y en Zacarías 3, ese es su turbante, es un turbante simbólico que se le da a Josué y a sus amigos, que son varones simbólicos. Viviendo ellos en la tierra, se ve como que están dentro del templo y el Padre los acerca, le hace cambio de vestidura, le da la justicia a Yahushua, y después ya son establecidos como sumos sacerdotes. Lo mismo lo vemos en el libro de Apocalipsis 11, que se le dijo a Juan: cuenta el templo y a los que adoran en él. Estamos hablando dentro del santuario. Cuenta una vara de medir, cuenta el templo y a los que adoran en él. Los que son varones simbólicos, como en Zacarías 3. ¿Y qué fue lo que se le permitió al hombre? Un turbante. El hombre puede usar un turbante, porque allí el sumo sacerdote, en el libro de Levítico, usaba un turbante para entrar en el templo. Fuera del templo no tenían que usar turbante. ¿Lo quiere usar? No hay problema. Entonces, dice: si alguien es contencioso, que lo sea. Pero la palabra final es la Torá, que dice: busquen una cita que diga que el hombre tiene que cubrirse la cabeza, y busquen una cita que diga en la Torá, como ley, que el Padre haya ordenado: la mujer cúbrase la cabeza y el hombre cúbrase la cabeza. No está. Abusos en la cena del Padre. Pero él anunciaron: esto que sigue, o no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pero pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros pelea, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya pelea, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que no son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Padre Celestial, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia del Padre? ¿Avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. ¿Qué está hablando aquí? Esta parte de Corintios establece que la cena del Padre Celestial era una cena, era una comida, y después que comían, compartían también el pan y el vino en representación de Yahushua. Aquí no dice que era una hostia que le daban a la persona y un vasito de vino. Eso no está ahí, eso lo agregan. Eso es cosa que viene del paganismo y del catolicismo. Por eso es que continúa la cita 23. Porque yo recibí de Yahushua lo que también os he enseñado, que Yahushua, la noche en que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gratitud, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo por vosotros, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Y si ustedes ven la Santa Cena, ellos comieron. Yahushua también, cuando Pedro le preguntó quién es el traidor, no le dijo: Pedro, qué chismoso eres. No, le enseñó quién era el traidor. Cogió y le dijo: yo voy a mojar el pan en el plato de él. Ese es el traidor. Era comida. Ellos comían y después terminaban esa comida de la cena agradeciéndole al Padre,
utilizando el pan y el vino. Eso era todo. No es que era solamente, cogían una hostia, venían con un pedacito de pan que parece un sol, de la adoración del sol, y ahora vamos a la cena del Señor. La cena del Señor, un pedacito de pan y un vasito de vino. Eso no es una cena, era una cena verdadera. Y terminaban la cena con la representación del cuerpo de Yahushua y de la sangre de Yahushua, usando el pan y usando el vino. Entonces, hay cosas aquí que la gente cree porque no la han estudiado ellos mismos, sino porque les han dicho y ellos lo creen y ya es tradición. Pero aquí vemos, desde la cita 17 hasta la 22, vemos que están cenando. Y hay pelea por la comida y todo eso. Entonces después, él explica que al final de esa cena se hacía también una representación de la sangre de Yahushua con el pan y el vino. Pero era una cena que habían comido. No era solo el pedacito de pan y una tacita de vino como hacen todas las iglesias que no entienden esto y no leen esto. Y lo han recibido del paganismo y del catolicismo y lo han incorporado en el llamado cristianismo. Entonces la cita 23, porque yo recibí del Padre lo que también os he enseñado, que el Yahushua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gratitud lo partió y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Padre anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿quién nos da a nosotros ahora permiso de decir, bueno, vamos a coger un pedacito de pan y un poquito de vino y vamos a celebrar la cena del Padre Celestial? Cuando verdaderamente era una cena. Se hace una cena y al final de la cena se parte el pan y se hace el vino. Y también se puede hacer el lavado de los pies. Pero era una cena, ¿no? Un pedacitito así, una hostia y un vinito chiquitito. Y también como hacen algunas iglesias, tomando todo el mundo de la misma copa y cosas así. Eso es antihigiénico y no es ni bíblico. Porque cada uno tenía su plato y cada uno tenía su copa. De manera que cualquiera que comiere, cita 27, este pan o bebiere esta copa del Padre indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Padre Celestial. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Yahushua, juicio come y bebe para sí. Entonces, como dice, bebe de la copa, ¿qué? De tu propia copa. Ahora, ¿qué era? ¿Una copa para todo el mundo? Eso es una cosa que es una cosa pagana. Cada uno tenía su vaso, cada uno tenía su copa, cada uno tenía su plato de comida y era una cena. Por lo cual hay muchos enfermos, porque el que come, cita 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Yahushua, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados como somos castigados por Yahushua, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Yahushua, la cena fue instituida, iban a una cena y comían. Y después al final hacían la memoria, algunas veces, no siempre, de la muerte de Yahushua, comiendo el pan y tomando del vino. Eso es todo, es sencillo. Entonces, vamos a ver en segunda de Pedro, cómo Pedro aclara lo que dice Pablo. Segunda de Pedro 3. Amado, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento. Dos cartas para que tengáis limpio entendimiento, claro, para que estés claro, para que entiendas, para que estés claro y no te confundas, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas y del mandato de Yahushua y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay que tener presente lo que dijeron los profetas. Sin embargo, las iglesias de ahora, evangélicas, pentecostales, adventistas, todas, solo usan los evangelios nada más y no usan la Torá,
no usan el libro de la ley, no lo usan. Por eso están en la condición que están. Pero Pedro dice, es la segunda carta y quiero que tengáis memoria las palabras de los profetas. Y sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán los burladores, andando según su propia concupiscencia. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque es el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, ignoran porque quieren, en su propia voluntad, no involuntariamente. Lo ignoran porque quieren. Y los que ignoran también la Torá, lo ignoran porque quieren, porque no tienen nada en la Escritura que dicen que deben de ignorar la Torá. Porque viven el evangelio llamado de gracia, en el que comen cerdo, violan todos los mandatos, incluido el cuarto mandato de la ley, y tienen su justificación a Pablo. Pero segunda de Pedro le quita la justificación a los evangélicos, a los adventistas, a los pentecostales y a todos los anarquistas que existen, que atacan la ley del Padre Celestial. Estos ignoran, a propósito, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Padre los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Hay un mandato que establece quién es el creador, y es el cuarto mandato. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de Yahuwah. Porque Yahuwah hizo los cielos y la tierra en 6 días, mas el séptimo día lo bendijo y lo santificó. Y ellos tienen que voluntariamente olvidarse de la Torá para poder echar abajo todos los mandamientos, especialmente el cuarto, que es el que ellos detestan y odian. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la petición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Padre Celestial un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto indica aquí, esto no es para aplicarlo a ninguna profecía. Y hay gente que utiliza esta cita fuera del contexto para aplicarlo a las profecías. Lo que está diciendo aquí Pedro es que para el Padre Celestial el tiempo no significa nada. Él es eterno. Él no tiene principio ni tiene fin. Es lo que quiere decir esa cita. Pero hay gente que lo utiliza, mira, un día para él es como un año como 1000 años y 1000 años como un día. Y se lo meten a la profecía del rapto y hacen interpretación privada de todo lo que quieren. Pero esta cita quiere decir que el Padre Celestial, para él el tiempo no significa nada. Para Yahushua el tiempo no significa nada. Él no tiene principio ni fin. Ni Padre, ni Hijo, ni el Espíritu Santo tiene principio ni fin. Han existido siempre. Entonces dice, no ignoréis esto, que para el Padre un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Padre no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Padre vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Para ser santo hay que guardar Números 15 del 17 al 41. Es el único mandato en la Biblia, este mandato, Números 15, 37 al 41. Es el único mandato que establece para que seáis santos. No hay otro mandato en la Biblia que dice para que seáis santos. El único es Números 15, del 37 al 41. Lean. Entonces dice acá, mas el Padre no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Padre vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y esto lo vemos en Apocalipsis, como dice que todas las ciudades cayeron. ¿Por qué? Porque es un terremoto tan grande que va a haber, que no lo hubo ni lo habrá jamás. Dice, y todas las ciudades de las naciones cayeron: Tokio, París, Nueva York, La Habana, Caracas, todas van a caer. Y las naciones de las ciudades cayeron. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial va a detener la tierra y ese va a provocar un terremoto tan grande que todo va a caer, y eso es lo que está hablando aquí.
Y vendrán, pero el día del Padre vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día del Padre, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Apocalipsis 11:10 habla del Padre y del Hijo. Juan habla con los dos, la voz del cielo del Padre y el Hijo parado en la tierra, en la isla de Patmos lo vio. Y Apocalipsis 21 y 22 explica que el Padre y el Hijo vienen en la segunda venida. Viene el Hijo y viene el Padre. Ahí lo dice. Ahí no hay forma de quitar esto. Continuamos. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces aquí explica el problema de las cartas de Pablo, que él ha escrito cosas difíciles de entender y producto de esto se ha formado un culto mundial. Hay un culto a Pablo, que siguen a Pablo y no siguen a Yahushua. Vamos a leerlo. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Salvador es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Aquí hay una comparación que hace Pedro sobre Pablo, que Pablo y Yahushua tenían mucho amor por la salvación de los hombres. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Salvador es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Entonces a Pablo le fue dada sabiduría, la sabiduría de Yahushua. Dice Colosenses 2, es la sabiduría del Eterno. En él están escondidos todos los secretos de la sabiduría y el conocimiento en Yahushua. Entonces, si Yahushua dice, no penséis que vine a cambiar la ley de los profetas, ¿quién se atreve a decir, no, que Pablo dijo que es el domingo? Poniendo a Pablo por encima. Y ahí está el culto de los que son partícipes, hombres famosos como John MacArthur, que él es cultista, él es del culto a Pablo. Los evangélicos, los pentecostales, los adventistas, todos esos son del culto a Pablo. Porque por eso no observan estas leyes, números 15, 37 a 41. Y todas las iglesias son hijas de la ramera. Leemos. Y tener entendido que la paciencia de Yahushua es para salvación, como Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen lo que Pablo dice, pero también tuercen las otras escrituras, porque Yahushua dice, no pensé que vine a quitar la ley. El cuarto mandato, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero ahora ellos utilizan a Pablo y dicen, no, es el domingo. ¿Cómo logran eso? Distorsionan lo que dice Pablo y después distorsionan la otra escritura. Pero mirando aquí, nosotros podemos entender que no podemos, si lo que utilizamos de Pablo distorsiona otra escritura, está mal, es difícil de entender. Entonces hay que buscar el entendimiento correcto para no distorsionar la otra escritura. El día de reposo es el sábado, eso es. Y eso no lo cambió nadie. Yahushua dijo, hasta que el cielo y la tierra perezcan, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, y el cielo y la tierra no han perecido. Entonces dice aquí, vamos a ver cómo es un culto que es en el mundo entero, este culto. Es un culto grandísimo, que está conformado por los evangélicos, los pentecostales, los adventistas, los luteranos, los católicos. Están todos ahí, escuchen esto. Los cuales en docto en constancia tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Estimado, aquí hay perdición. Los evangélicos están en perdición, los pentecostales están en perdición, los católicos. Toda esta gente que desobedecen el Shabbat y comen cerdo están en perdición. Escuchen esto. Así que vosotros, le dice Pablo, dice Pedro aquí, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Cuál es el error de los inicuos? Distorsionar lo que dice Pablo y distorsionar las otras escrituras. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en el conocimiento y el amor de Yahushua. A él sea la gloria. Aquí estamos viendo la cita final
la cita 18 indica que ya hay un culto formado que le quiere dar la gloria a Pablo y no a Yahushua. Vamos a leerlo. Antes bien, crecer en el amor y el conocimiento de nuestro Salvador Yahushua. A Él sea la gloria, no a Pablo. Entonces hay gente que le querían dar la gloria a Pablo utilizando las palabras de Pablo por encima de la Torá y por encima de las palabras de Yahushua. Y son un culto. Aquí lo dice, es un culto. Cuando se le da la gloria a otro que no sea el Padre Celestial, que no sea Yahushua, es un culto. Vamos a leerlo. Antes bien, crecer en el amor y el conocimiento de nuestro Salvador, Yahushua. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Así sea. Entonces, estimados, estudien esto y miren segunda de Pedro y compárenlo y ustedes van a ver claramente que el culto a Pablo está compuesto de todos los comedores de cerdo y los guardadores del domingo. Es un culto a Pablo, que ponen a Pablo, y usted va a esas iglesias, sermones de Pablo, pero son sermones para echar abajo la Torá y olvidarse de la ley, y por eso Pedro escribió esta carta, y en el capítulo 3, amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandato de Yahushua el Salvador, dado por vuestros apóstoles. Espero que este estudio le haya sido de su agrado y para su bendición espiritual, para que sepa que en la desobediencia evangélica, en el culto evangélico, en el culto pentecostal, católico y en todos esos comedores de cerdo y guardadores de domingo hay perdición, porque lo dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a continuar, el próximo estudio va a ser en 1 de Corintios capítulo 12. Que el Padre Celestial le bendiga y le doy gratitud por atender a esta presentación.